Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Defiende TV por teleclick.tv y alcalorpolitico.com. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de nuestro programa. Recuerde que transmitimos en vivo, por lo que puede participar con nosotros con sus preguntas, comentarios o sugerencias. Hoy vamos a tratar el tema de la vacuna COVID-19 para los menores de edad como un derecho de la niñez, un derecho humano de la niñez mexicana. Y para ello vamos a platicar con tres especialistas, tanto en derechos humanos como en salud pública, con relación a lo que estamos padeciendo quienes tenemos hijos, quienes tenemos familia, en las edades, en el grupo etario de los 5 años a los 11 años o de los 5 años a los 14 años y que no están contemplados en el Plan Nacional de Vacunación por parte del gobierno federal y en consecuencia por los gobiernos estatales. Me voy a permitir presentar a nuestros panelistas invitados, a quienes agradezco mucho que nos acompañen en Defiende TV. Está con nosotros la maestra Carolina Gómez Vinales, panelista. Ella es maestra en salud pública. Maestra, bienvenida a Defiende TV. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. También está con nosotros el doctor Román Lascano Fernández, abogado, postulante, litigante, que ha estado también pugnando por este derecho de la niñez mexicana a las vacunas. Doctor, buenas noches, bienvenido. Te agradezco mucho, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis amigos aquí presentes. Gracias. Y bueno, con nosotros un gran amigo de Defiende TV, con frecuencia nos acompaña en nuestras emisiones, el doctor José Manuel de Alba. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Reconocido, distinguido académico de la ciudad de Jalapa, Veracruz, licenciado en Derecho, maestro en Derecho. En un momento más voy a leer la semblanza de nuestros participantes. Voy a ir comentando, haciendo algunas referencias con relación a su formación y a su experiencia profesional, todos grandes conocedores y defensores de los derechos humanos y también pues de todo lo que tiene que ver con las cuestiones de salud pública. Insisto, el tema que vamos a tocar es el derecho de la niñez mexicana a la salud, el derecho a la vacunación, especialmente de aquellos niños entre los 5 años de edad y los 14 años de edad que no están contemplados en el Plan Nacional de Vacunación y que incluso a pesar de los amparos que se están promoviendo por parte de distintos colectivos defensores de los derechos humanos, universidades como la Universidad Veracruzana, y otras asociaciones y bufetes jurídicos y abogados litigantes particulares, como en mi caso, que hemos promovido en favor de la niñez, pues se está negando ese derecho, especialmente a los niños de 5 a 11 años de edad. Por distintos motivos, principalmente dos. En el caso de los niños menores de 5 a 11 años, porque no están así, no está autorizado por la COFEPRIS que se vacune a este grupo etario, y en segundo lugar por considerar que puede existir un riesgo si se vacunan a estos niños. Entonces, vamos a empezar. Yo quiero empezar, si me permiten, amigos, doctor Román Lascano y doctor José Manuel, yo quisiera empezar con la doctora Carolina Gómez Vinales. Ella es maestra en salud pública, como yo lo había comentado, y en un momento, doctora, el Plan Nacional de Vacunación contempló ciertos grupos de personas, de acuerdo a la edad, los grupos más vulnerables, y los grupos que era más urgente que se vacunaran. Sin embargo, ese momento, desde mi punto de vista, ya está superado, y bueno, ahora existe necesidad también de vacunar a los niños. Pero bueno, yo quisiera que usted nos diera su punto de vista con relación a este tema, la vacunación que inició con adultos mayores y luego fue pasando por diferentes grupos de edades y hasta llegar al punto donde estamos ahorita. Muchas gracias por la invitación. A mí, pues, me he dedicado, hoy cumplimos 2 años precisamente de que se presentara y registrara de manera oficial el primer caso por COVID-19. Y yo quisiera aquí aclarar una cosa muy importante que es fundamental. Nunca hubo un plan. Se anunció un programa de vacunación en diciembre de 2020 que empezó vacunando a alguna parte del personal de salud, que quizá recuerden que inclusive los hicieron formarse en
afuera de unas instalaciones, aglomerándose, empujándose, sin ninguna condición realmente ética y que se fue de todas formas de lo que estábamos acostumbrados a lo que eran los planes de vacunación nacionales. Y yo le quiero comentar al auditorio que no olvidemos eso. Aquí todo ha sido improvisación. El gobierno federal se ha dedicado a improvisar conforme ha tenido a su disposición las vacunas. En un principio señaló que efectivamente iba a empezar con los adultos mayores, que la mayor cantidad de personas que se habían contagiado era porque tenían alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, y empezó a distinguir después por edades. Entonces, eso me queda a mí como introducción, pues, a que no olvidemos que la comunicación de este gobierno en cuanto a riesgos de salud pública ha sido improvisada. Y lo ratifico el año con las declaraciones del secretario de Salud Federal de su comparecencia el año pasado, en donde fue demasiado enfático en decir que el COVID no era necesario vacunar a los niños, se deslindó de su amistad y cercanía con uno de los mejores infectólogos pediatras que dio México a este país, que en paz descanse, que es el doctor Jesús Kumate, y dijo, yo no soy amigo de Jesús Kumate. Y qué bueno que lo aclaró, porque los que sí fuimos sus amigos sabemos que Jesús Kumate aportó a este país justo eso. Todas las vacunas, todos los niños, era el eslogan de aquel entonces, de los 90s, cuando él fue secretario de Salud, y que yo creo que debemos, empezar por ahí, a aclararle al auditorio que aquí nunca ha habido un plan. Muy bien, muy bien. Más adelante vamos a continuar, maestra Carolina Gómez Vinales, como ya lo señalé, maestra en Salud Pública, miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, también ha formado parte del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México en 2020. Entre mayo de 2004 y diciembre de 2006 se desempeñó como coordinadora de comunicación y participación social de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Por lo tanto, la maestra sabe de lo que está hablando y de lo que estamos padeciendo, como ya lo señalé, pues por la falta de vacunar a los niños, a la niñez mexicana, ¿no? Yo quisiera pasar ahora con el doctor Román Lascano Fernández. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, también doctor en Derecho por la misma Universidad Panamericana, pero en el programa de investigación con mención cum laude, y uno de los abogados postulantes precisamente que ha estado pidiendo, por decirlo de una forma, promoviendo amparos para la niñez mexicana, y que como otros abogados nos hemos topado con la negativa, ¿no?, de los jueces de distrito, incluso de los tribunales colegiados de circuito, donde se niega este acceso de la niñez, de niñas y niños, para poder vacunarse con la vacuna pediátrica del Pfizer, con Pfizer-BioNTech, ¿no? Pues son criterios que, bueno, yo quisiera que es lo que nos explicara el doctor Román, criterios que la verdad dejan mucho que desear. Doctor, ¿cuál es su apreciación con relación a estos hechos de acceso a la salud, esa falta de aprobación de la COFEPRIS para vacunar a niños de 5 a 11 años de edad? Porque sí están concediendo suspensiones y amparos para niños entre 12 y 14 años de edad, más no para niños de 5 a 11 años de edad. Claro que sí. Bueno, antes que nada, muy buenas noches, querido Roberto, por esta invitación a este programa. Veo importante, sobre todo porque tienes muchos televidentes en las redes sociales, y eso obviamente implica de la labor que significa estar haciendo este tipo de eventos. Te lo comento porque nosotros en el Foro de Constitucionalistas de México nos hemos dado a la tarea de presentar en diferentes ocasiones
este tipo de eventos y a nivel nacional con todas las académicas y académicos del país, a las doctoras y doctores que están dedicados al derecho administrativo, derecho constitucional, a quienes les envío un saludo. Y sobre todo, pues obviamente es un tema muy importante sobre el tema del programa de vacunación actualmente en el país. Efectivamente, el presidente de la República, a través de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Subsecretaría de Prevención, Epidemiología de la Secretaría de Salud, que es el doctor Gatell, construyeron un acuerdo que se llama el Plan Nacional de Vacunación. Este Plan Nacional de Vacunación, como efectivamente lo comenta la maestra Carolina, establece efectivamente cuáles son los lineamientos para efecto de llevar a cabo la vacunación en el país a través de este programa. Es decir, de acuerdo con la propia Constitución, la Ley General de Salud, existe un órgano superior que es el que debe crear esta política pública nacional cuando se refiere en materia de pandemia, y sobre todo hay un dato muy importante. Cuando se trata en materia de pandemia, la Constitución señala en el artículo 29 de la Constitución que podría llevarse a cabo la suspensión de garantías o prerrogativas o derechos fundamentales cuando existe alguno de los casos que pongan el tema de la seguridad nacional o en su defecto la pandemia. En este caso es importante soslayar que en ningún momento se estableció ninguna suspensión, limitación de los derechos o prerrogativas a favor de las mexicanas, mexicanos o de cualquier ciudadano del mundo que esté en territorio mexicano. Es decir, hay que tener la claridad que todos los derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución o en el bloque constitucional, llámese tratado internacional o convenios, pues obviamente a los que México son parte, todos los ciudadanos del mundo que pisan el territorio mexicano tendrán derecho a estas prerrogativas, salvo aquellas que la propia Constitución señala que no deberían aplicarse. ¿Por qué menciono esto? Porque efectivamente la Política Nacional de Vacunación estableció diferentes tipos de cuestiones. Primero, que deberían ser los adultos mayores, posteriormente aquellas personas que tenían alguna comorbilidad o alguna afectación de carácter de salud, y también posteriormente a aquellas personas de 40 a 50 y posteriormente fue de 30 a 50, y al último consideró a los menores de edad de 12 a 17 años. Es decir, la Política Nacional de Vacunación ha tenido dos cambios sustanciales para efecto de ir considerando a este tipo de personas o a los jóvenes para efecto de vacunarse. Lo importante que hay que manifestar en relación con esto es que este proyecto o este decreto de la Secretaría de Salud obviamente ha sido impugnado vía amparo para efecto de considerar que es inconstitucional por diferentes vertientes que lo vamos a ir analizando, es decir, por inconvencional, por inconstitucional, porque afecta efectivamente los derechos humanos en el artículo 1 de la Constitución, el artículo 4, que es el derecho a la salud, el artículo 17, y obviamente pues en una interpretación armónica con diferentes tratados internacionales. Aquí lo más importante es que estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales que están establecidos en este tratado internacional, que son muy importantes para efecto de garantizar que todos los derechos humanos, tratándose de derechos económicos, políticos, sociales y culturales, y ahora ya ambientales, sean protegidos en este caso, por el Estado que suscribió este pacto para efecto de que puedan ser integrados. Es decir, el programa de vacunación no contempló a menores de 5 años a 17 años y estableció una prelación de orden sin ningún estudio metodológico, como efectivamente lo dice la maestra Carolina. Es decir, al no haber un programa claro del por qué vacunar en este orden, lo que hizo el plan de vacunación fue excluir a los menores de 5 años a los 17 años, considerando que no podían infectarse. Es decir,
es un claro hecho notorio de discriminación en contra de los niños y de las niñas en este país. Y ya posteriormente, después de que promovimos los amparos y que fueron concedidos, algunos en materia de suspensión provisional, otros en materia de suspensión de plano, fue como efectivamente el gobierno federal corrigió esta política nacional de vacunación para efecto de ampliar la vacunación para los menores de 12 a 17, siempre y cuando tuvieran, de acuerdo al catálogo que menciona la propia Secretaría de Salud, una de las afectaciones como puede ser problemas de cardiovasculares, problemas que tienen que ver con sistema respiratorio, algún otro problema que pudiera generar que se agravara efectivamente la condición de la niña o del niño por este tipo de cuestión. Muy bien, excelente explicación, doctor, muchísimas gracias. Pues es precisamente lo que acaba de señalar, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos, considerados así por los mismos jueces, ¿no? Como actos de discriminación en contra de los menores. En ese sentido, ya hay criterios por tribunales colegiados que precisamente están indicando que sí se debe vacunar a estos niños de 5 a 11 años de edad. Yo quisiera preguntarle al doctor José Manuel de Alba que nos platique precisamente estos criterios. Yo tengo conocimiento del cuarto tribunal colegiado con residencia en el primer circuito en la Ciudad de México, pero también hay otro criterio más. Doctor, si nos explica para las personas que nos están escuchando, ¿qué implica que ya exista estos criterios por parte de estos tribunales que no están aplicando en Veracruz? Yo les puedo platicar, por ejemplo, de 2 asuntos, incluso en el mismo juzgado de distrito, el 15º, me conceden el amparo para un menor de edad de 13 años por considerar que es un acto de discriminación el que no se le vacune, y para un niño, una niña de 10 años de edad, me dicen que no me pueden conceder la suspensión, porque no está así contemplado en Plan Nacional de Vacunación o Programa o Política Nacional de Vacunación. Por favor, si nos explica qué significan estos criterios, doctor. Bueno, sí, gracias. Bueno, saludo a todos, es un gusto estar con ustedes. En el caso tenemos la problemática de criterios dispares, pero quiero mencionar, es una problemática muy especial. En primer lugar, ya lo mencionaba acá nuestro buen amigo, el doctor Roberto, que estamos ante un acto de discriminación. ¿Qué es lo que tenemos? En primer lugar, tenemos que el acceso a la salud es un derecho universal. Todos tendríamos que tener derecho al mismo. Cuando un bien, en este caso, lo voy a restringir, tendré que dar razones por qué lo estoy haciendo. O sea, si no doy razones justificadas por qué excluyo a un grupo, a unas personas, estoy en un acto de discriminación. Entonces, aquí se han querido dar razones. Primero se empezó, y pudiera ser justificable, que cuando tenemos un bien que es escaso, que parecía que en un principio así estaba, que había pocas vacunas, entonces se tiene que hacer un plan. En el caso se optó por que estamos manejando, que se dice que pues partió de una improvisación. Primero los de 60 años, después, bueno, eso podría tener una justificación desde el punto de vista racional, si se dice si el bien es escaso, ¿no? Llegamos al punto en que nos presumen o se señala que el bien no es escaso, que tenemos muchas vacunas y que inclusive podemos estar exportando a países hermanos. Excelente. Entonces ya el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Nacional de Vacunación en ese contexto no nos está dando razones.
Otras razones que nos empezaron a manejar como para poder que no quede, que no se vacunan, es que los riesgos en su momento no son muy altos, que los niños no se mueren. Se está establecido, no estoy en mi campo, pero ya hay estadísticas que sí hay niños que mueren por COVID. Entonces, no vale la pena, no justifica que con uno que se pueda morir o uno que se pueda salvar, es suficiente conceder que se tome ya la medida. Entonces, pero estamos hablando que no hay razonabilidad. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una exclusión y cuando hago una exclusión, violando el principio de igualdad, lo convierto en un acto de discriminación. Y finalmente dicen que porque no hay pruebas. No, este es otro punto que es muy, pues no es discutible. O sea, no hay pruebas en México, si se quiere, pero no las ha habido para nada, porque la COFEPRIS no lleva a cabo ninguna investigación. Generalmente se basa en la FDA de los Estados Unidos o la Organización Mundial de la Salud. Esa es su regla. Generalmente no hay estudios, no hay ningún estudio. Se asuman y como digamos, aceptan lo que dice estas autoridades. Estas son autoridades científicas. Entonces, no hay razón como para seguir sosteniendo que no lo hay. Entonces, estamos en un caso típico de discriminación. Ahora, en este caso, estamos en una medida de urgencia. Las medidas cautelares o la suspensión en el juicio de amparo tiene que tender a la urgencia. Entonces, cuando estamos en ese contexto, es importante que se vacune desde el inicio, no esperar a que probablemente gane el juicio en 2, 3 meses, y como se están hasta chicaneando en estos casos, la Secretaría de Salud en la materia de juicios de amparo hasta puso un oficio en el que declaraba que no podía recibirlos en la Secretaría de Salud, los oficios. Entonces los actuarios en el Poder Judicial no han podido notificar o no pueden notificar, rechazan las notificaciones que se les están haciendo, están empantanando estos asuntos. Entonces, de entrada eso. Pero bueno, por el punto, ¿por qué estamos en una suspensión de plano? Porque ahí hay colegiados que establecen que estamos en el artículo 126. Y otros dicen, es que no puede haber suspensión de plano porque la suspensión de plano es para actos prohibidos por el 22. Y tienen toda la razón. Pero eso viendo desde una política, desde un punto de vista muy estrecho. Y sin atender, pues, las reformas al artículo al artículo primero constitucional del 2011. La discriminación es prohibición. La tortura es prohibición. Hay que tratarlas de la misma manera. Son actos, no tanto que sean, no es que sean urgentes, si se quiere decir. Lo que no se puede permitir es la discriminación. No se puede permitir la tortura. Y no porque sea urgente que no torture, no, porque está prohibido por el Estado mexicano. Está prohibido discriminar, está prohibido torturar. Hay que darle el mismo tratamiento, que la ley de amparo no se haya reformado o no se haya modificado a la par del artículo 126 de la ley de amparo, no se haya modificado a la par de la Constitución en el 2011, no es problema de la gente. Y podemos hacer interpretaciones, pero en fin, por eso procede suspensión de plano. A fin de cuentas, ¿por qué? Porque una vez que se vacunen, de alguna manera, el juicio queda sin materia. No hay que abrir un incidente. O sea, se vacunan y se acabó el problema. Entonces, es suspensión de... Pero, ¿qué ha sucedido? Tenemos tribunales colegiados, garantistas, en que han tomado en serio estas resoluciones, en que han tomado en serio las determinaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina de Alimentos de los Estados Unidos, y lo toman como prueba científica o como una prueba con la cual tienen elementos para hacerlo.
Y otros tribunales colegiados han dicho que no, porque no les es vinculante. O sea, estamos en unas posiciones totalmente contrarias. Unos que aceptan y que toman en cuenta el derecho que ya está reconocido, en el caso ya las autorizaciones por estos organismos, y los otros dicen es que no hay evidencia científica. Dicen, no hay evidencia científica nacional. Pero aquí no es como la legislación. Aquí no podemos manejar de soberanía. O sea, a lo mejor en la legislación, y ya entre comillas, podemos decir que no podemos aplicar la legislación de otro país. Pero la evidencia científica de otro país es totalmente aplicable. Entonces, ahí tenemos ¿por qué se podría conceder? Porque la razón que dicen es porque no hay evidencia científica. Y otros todavía van más allá, la niegan porque dicen que el Plan Nacional de Vacunación es de orden público y interés social y que de concederse la suspensión se afectaría al plan y como consecuencia de ello que se actualizaría lo previsto en el 129 de la Ley de Amparo, que dice que se pondría en riesgo el plan de vacunación, ¿no? Dice la ley, perdón, que no traigo lentes, se impida las medidas para combatir epidemias de carácter grave. Bueno, de inicio, y luego dicen, es que además esas leyes de orden público. Mi crítica al respecto es que todas las leyes son de orden público. O sea, eso no tiene sustento. Muy bien. Y una vacuna que se le otorgue a un niño no rompe el Plan Nacional de Vacunación. No hay esa afectación que nos vende el secretario de Salud y para hacerlo a uno sentir mal, que si lleva uno a vacunar a su nieto, que si se la quito a ella, si se la doy a mi nieto, entonces se la quito a un viejito. Creo, no hay evidencia científica. Tenemos entonces los que toman la prueba científica, atienden al derecho y han tomado los que dicen que es de orden público, interés social. Siempre es una polémica que se presenta. Hay juzgadores que están más cerca de las garantías y hay juzgadores que están más cerca de los intereses del Estado, sin que esto sea bueno o malo. Estoy señalando esas dos posturas que tenemos. Afortunadamente ya hay muchos tribunales colegiados que sí están tomando en serio su papel y están concediendo suspensiones de plano. Sí. Gracias. Sí, efectivamente, doctor, a mí me contestaron, dice que el Estado mexicano no se encuentra vinculado a las políticas públicas de otro Estado, es decir, al no querer tomar como evidencia científica lo que ha aprobado la misma Organización Mundial de la Salud desde el lunes 22 de enero del 2022, lo que aprobó la FDA de los Estados Unidos desde octubre del 2021. Maestra Carolina Gómez Vinales, usted como especialista en salud pública, usted señaló hace un momento una frase, todas las vacunas para todas las personas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo en México ante esta realidad, ¿no? Que sobre todo, por aquí tengo un comentario que dice de cuando surgió el virus, sobre todo ahora que se ha multiplicado, ¿no?, los contagios por las distintas variantes, la florona, la delta, la omicron. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no podemos vacunar a los niños? Bueno, escuchaba yo muy atentamente los diagnósticos de los abogados y en efecto el artículo 4 constitucional señala que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud. Pero una cosa es que tengamos derecho a la salud y otra que nos está haciendo ver este gobierno federal es que tengamos acceso a la salud. Y ahí hay una gran diferencia. Y eso es lo que ha hecho muy complicada esta pandemia. Por un lado, las vacunas siempre han sido gratuitas y expeditas en este país. Y yo quiero comentar algo muy importante. Estamos comparando a los niños con los adultos. Y eso se me hace hasta discriminatorio, porque la Constitución no dice que niños y adultos, dice que todos los mexicanos tenemos acceso a la salud. Y hay enfermedades
que son más comparables con COVID que el tema de que los niños sean comparables con los adultos. Y pongo un ejemplo. La poliomielitis. La poliomielitis acarrió muchos problemas a niños pequeños. Era una enfermedad que incapacitaba a los niños. Y era igual, o sea, es igual de grave o en diferente proporción si ustedes quieren, pero COVID-19 ha demostrado que es un virus mortal. De acuerdo a las estadísticas oficiales, ha matado a más de 317,000 mexicanas y mexicanos. No debemos comparar a los niños con los adultos, debemos comparar a otras enfermedades con COVID, que son enfermedades que son prevenibles por vacunación. Y si ya hay en otros países la suficiente evidencia científica de que las vacunas funcionan y bien para prevenir que nuestras niñas y nuestros niños se contagien, pues no veo cuál es la razón política y económica en este caso, porque solamente una vacuna la que es viable para vacunar a nuestros niños. Yo como salubrista y como madre de familia, les comparto que promoví un amparo para mi hija que va a cumplir 11 años esta semana. Y que estoy esperando que la jueza que tiene a su cargo el asunto que nos compete a mi hija y a mí, sea a favor de nosotras, por dos razones. Porque no podemos salir del país e ir a Estados Unidos a vacunarnos como hicieron muchas familias mexicanas, pero yo me pongo en los zapatos de una familia triqui en Oaxaca o de una familia totonaca en Papantla o de una familia, la que ustedes quieran, indígena, con pocos recursos, o que vive en Jalapa, que tampoco tiene recursos, no tiene pasaporte, no tiene dinero, y que, ¿por qué tenemos que llevar a nuestros hijos a otro país a vacunar? Como dijo el doctor Alba, sí es discriminatorio. No estábamos exportando vacunas, estábamos haciendo donaciones de vacunas, porque todavía ni siquiera se pueden comercializar. O sea, estábamos donando vacunas a otros países cuando aquí, ahí les va la cifra, no hemos vacunado todavía con una sola dosis a 43 millones de mexicanos. Eso es muy grave. Entonces, no sé por qué lanzan los, no sé cómo se diga eso, los vuelos, ¿no? De que celebran que ya casi termina la vacunación, cuando aquí en este país todavía falta 43 millones de personas que no han recibido una sola dosis. Y no quiero referirme que si son adultos, que si son niños, son personas que tienen los mismos derechos desde que nacen en este territorio hasta que se mueren. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Doctor Román Lascano, tocó un tema la maestra Carolina muy importante, porque ahorita que señala ella que se están aplicando vacunas en otros países como Estados Unidos, como Canadá, como España, como Paraguay, que hay aprobación de la OMS, que hay aprobación de la FDA de Estados Unidos, que hay aprobación de la EMS de Europa, la European Medicaments Agency, o creo que así se llama, no recuerdo en este momento, la Agencia de Medicamentos Europea, y también la AEMPS de España, que también ya tiene autorizada la vacuna para niños de 5 a 11 años. Pero lo más delicado, doctor, es que en Estados Unidos, en los consulados mexicanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores está vacunando a niños de origen mexicano en los consulados de Orlando, Florida, en los consulados de Brownsville, Texas, en los consulados de Dallas, Texas, en el consulado de Los Ángeles, California, incluso en el estado fronterizo de Nuevo León. Se está llevando, el gobierno del estado está llevando a los niños a vacunar al puente fronterizo de Colombia en la ciudad de Nuevo Laredo, a vacunar a los niños de 5 a 11 años de edad. Entonces, es un tema, la verdad, que sorprende mucho, porque aquí en Veracruz ha habido declaraciones
del delegado del bienestar, que al parecer es el que manda aquí en Veracruz, por encima del secretario de salud, por encima del mismo gobernador. El delegado del bienestar dice que él es el patrón del gobernador, y él dice que aquí no se va a aplicar la vacuna simplemente porque no hay la vacuna pediátrica y porque no hay información o investigación científica y porque no está autorizada para los niños. Sin embargo, vemos que en el extranjero, en los consulados, sí están vacunando. ¿Cuál sería su opinión al respecto, doctor? Bueno, antes que nada, yo sí creo que efectivamente los diversos criterios que han existido por parte del Poder Judicial de la Federación en materia de la pandemia, pues obviamente ha generado criterios, unos muy serios y unos muy lamentables. ¿Por qué muy serios y unos muy lamentables? En algunos de los amparos que promovimos, que me negaron algunas suspensiones provisionales y por lo tanto también definitivas, porque consideraban que no se ponía en riesgo la vida del menor, además de que efectivamente la política nacional de vacunación no establecía que los menores pudieran ser vacunados. Y en su momento, que por qué no había sido autorizado por parte de la COFEPRIS. Nosotros hemos solicitado las suspensiones tanto de plano, y en dado caso que el juez o sus señorías no consideraran que hubiera un acto de imposible reparación o de un acto de inminente pérdida de la vida, porque aquí lo que estamos tutelando es la no discriminación, pero el principio y el valor del bien jurídicamente tutelado es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Si tú no me estás dando el derecho a poderme vacunar, por consecuencia, pues estás afectando mi salud y me puede provocar la muerte. Hay claras estadísticas donde efectivamente al día de hoy los menores, o mejor bien dicho, las niñas y los niños en este país ha acrecentado el número de infectados. Lamentablemente han llegado a fallecer más de 1,500 niños de acuerdo con las estadísticas oficiales. Hay que tener la claridad que al día de hoy se habla de 318,000 personas fallecidas en el país a causa de COVID, pero de acuerdo a otras estadísticas se suman otras causas que no se consideran COVID, pero que pudieran ser secuelas de COVID o en su defecto derivaciones de esta misma circunstancia. Yo sí creo que, como lo comenta maestro de Alba, ha habido jueces y magistrados que no se han tomado en serio lo que se les está planteando en la causa petendi o en la acción constitucional. Es muy claro que desde la época de Góngora Pimentel se creó una figura que se llama la apariencia del buen derecho o fumus bonis ar juris. ¿Qué quiere decir? Que el juez puede interpretar la constitucionalidad, inconstitucionalidad o en su defecto inconvencionalidad de la omisión en este Plan Nacional de Vacunación. Hacer una interpretación conforme a la Constitución, al artículo 4 constitucional y al artículo 8, 12 de los derechos económicos, sociales y culturales. Existe un protocolo para la niñez emitido por la Suprema Corte de Justicia y tenemos una ley federal para eliminar, prevenir y sancionar la discriminación. Quiere decir que en la suspensión provisional puede hacer una interpretación conforme a la Constitución, declarar aparentemente la inconstitucionalidad del Plan Nacional de Vacunación y conceder la suspensión provisional para efecto de que se dé la vacuna. Y en materia de la suspensión de plano, es claro que en este caso los padres, que somos los que ejercemos la patria potestad de la niña o del niño, quien ejerce la posibilidad de solicitar por la omisión
administrativa del Plan Nacional de Vacunación por este acto de imposible reparación o acto inminente de pérdida de la vida por la falta de tener la vacuna, se pudiera conceder. Es decir, tenemos jueces garantistas, formalistas, y la verdad de las cosas, yo sí creo que en algunos casos me atrevo a decir que sin tener la formalidad del análisis del caso, en alguna sentencia me llegaron a decir, en una sentencia de lectura fácil, que decía, estimado fulanito, déjame decirte que tu papá acudió al juicio de amparo, pero no te puedo otorgar la vacuna porque no está autorizada. Pero lavándote las manos, comiendo frutas y verduras y siguiendo un plan de ejercicio, no te podrás infectar y podrás tener menos riesgo. Eso es un absurdo que se está dando en el país. Juezas y jueces federales que lo único que se les está pidiendo es que haga una interpretación conforme a la Constitución, una interpretación convencional de acuerdo a los tratados internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales, y a partir de ahí hacer una interpretación de acuerdo a un interés superior del menor o de la niñez. Quiere decir que los jueces y magistrados tienen la obligación de suplir las deficiencias del juicio de amparo, allegarse de todos los medios técnicos y periciales para efecto de acreditar la posibilidad de la vacuna, y efectivamente una figura que se llama soft law o hard law. ¿Qué quiere decir? Soft law son los criterios, los análisis de órganos internacionales como la OMC, donde autorizó la vacuna Pfizer para los menores a partir de los 5 años. Quiere decir que en esta política mundial, porque es una política mundial la vacunación, para instrumentar en todo el país, y México, al ser parte de diferentes convenciones con la Organización de Salud, con la Organización Mundial de Salud y con la Organización Mundial de la Salud, pues obviamente son instrumentos, de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que van a dar lineamientos para que los jueces y magistrados obviamente resuelvan. Pero también me he encontrado con jueces y magistrados que, advirtiendo de esta circunstancia, conceden la suspensión de plano y otras la suspensión provisional y la queja. Como comenta muy bien el maestro, las autoridades han querido alentar el proceso de la justicia, y no obstante que se otorga una suspensión para que en menos de 48 horas se dé cumplimiento, he tenido asuntos que me han llevado hasta 3 meses para poder llevar a cabo la vacunación, porque alegan que no fueron debidamente notificados, porque alegan que porque no existe la correcta denominación, porque alegan que no existe la vacuna, porque alegan, es decir, el problema de esto también ha sido porque al promover yo incidentes de incumplimiento en la ejecución de la suspensión, los jueces lo que hacen es dejar sin materia los incidentes y diciendo que no es y que no existe esa violación en virtud de que efectivamente sí fueron o no fueron notificados. Aquí el problema es que el Poder Judicial vive un embate diario por el poder, por las diferentes divisiones de poderes, en este caso por los ejecutivos, donde si conceden o no conceden suspensiones, se saca a la palestra pública, y obviamente pues entiendo el tema del temor que pudiera crearse. Pero para eso son jueces constitucionales, para eso son magistrados, para que interpreten la Constitución y lo resuelvan. Hay un criterio de una jurisprudencia emitido por el primer circuito, que es el del magistrado Jean-Claude Tropetit y del maestro Patricio Lozoya, donde, derivada de negativas de suspensiones provisionales que se van a la queja, resuelven considerar este soft law, los temas, como comenta bien el maestro de Alba, de las periciales, las investigaciones científicas donde se acredita que sí es posible esta vacuna, y por lo tanto revocan la resolución de los jueces de distrito
para efecto de que se conceda la suspensión provisional y posteriormente vendrá otra jurisprudencia donde se conceda la suspensión definitiva y ordena, de acuerdo a los elementos de investigación de la UNAM, de personas muy destacadas, para que se puedan vacunar a estos niños. Pero déjame decirte que el día de antier se emitió una sentencia de fondo por la juez cuarto de distrito en materia de amparo en juicios federales en el sexto circuito en Puebla, que es la jueza Blanca Araujo, tengo entendido, si no ahorita lo digo, donde hizo una sentencia de verdad plausible. Hace un análisis claro de los elementos constitucionales del artículo cuarto constitucional, del artículo primero, de efectivamente de que todos los derechos humanos no puede ser nadie discriminado, para que lo entiendan tus televidentes, es decir, un derecho humano que está consagrado en la Constitución, que es universal, como el derecho a la salud, no puede ser trastocado por una Secretaría de Salud donde excluya la posibilidad de vacunarse a las niñas y a los niños en este país. Y hace una interpretación de la Ley Federal para eliminar y prevenir y sancionar la discriminación, de este criterio internacional, concede el amparo para efecto de vacunar, y aquí viene lo mejor, concede una sentencia de efectos generales, porque lo que se está violando son derechos económicos, sociales y culturales de todo el país. Y por lo tanto, ordena, en este caso, instrumentar a la Secretaría de Salud a través de la subsecretaría, instrumentar el programa de planeación de vacunación para que se aplique la vacuna a todas las niñas y todos los niños del país. Es realmente plausible la sentencia de esta juez cuarto de distrito en materia de amparo en Puebla, porque créame lo que es una sentencia clara, profunda y con un análisis claro de humanismo, donde dice claro, lo que se está afectando es la salud, pero el derecho a la vida. Y sin vida no hay derecho a la salud. Muy bien. Realmente es una sentencia que se las voy a mandar, que va a generar varios criterios. Yo aquí creo que el problema es que haya jueces que tengan temor a decir que una política nacional, cuando es clara, cuando es discriminatoria, no lo quiera decir. Está violentando, por supuesto, el bloque de constitucionalidad, la supremacía constitucional y, por supuesto, los derechos que previamente están consagrados en la propia Constitución. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Y sí, por favor, le pedimos nos comparta esa sentencia para hacerla también, para difundirla aquí en Veracruz. Precisamente, doctor José Manuel de Alba, yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué esos criterios tan distintos, tan diferenciados, tan variados en la Ciudad de México, en San Luis Potosí, la que nos acaba de explicar el doctor en Puebla, y en Veracruz pareciera que vivimos todavía en una época, pues no sé, un poquito anterior, ¿no?, a la protección de los derechos humanos? Me gustaría abordar un poco más también sobre el tema que acaba de manejar el maestro Roberto. O sea, Román. es importante, Román, perdón. Es importantísimo lo que nos acaba de señalar, pero quiero indicar que en Veracruz tenemos un caso semejante, toda proporción guardada. O sea, cuando estamos hablando de los derechos económicos y sociales, el problema es que el juicio de amparo parece como que no estaba adaptado para este estilo. El juicio de amparo es un derecho, se crea con una protección individualista, amparar únicamente al que lo solicitaba. Esta es una cuestión que se le achaca mucho a Vallarta, con el ánimo de no meterse en problemas con don Porfirio, dijo vamos a meterlos al amparo, pero cuando hay un amparo general, nomás vamos a amparar a esta persona y nos quitamos de problemas. Es un poco así, a grosso modo, algo que se ha explicado de ese sentido, pero estos derechos a los jueces les cuesta trabajo. A una persona se le hizo también ese planteamiento a un juez, y el juez se hizo el planteamiento en la demanda y dice que se ampare a la niña y a todos los niños de México. Así se hizo el planteamiento.
Y luego el juez, con una técnica depurada del amparo, le dice, ¿me podrías traer el poder con el cual se está representando a todos los niños? Ya se aclaró. Lo estoy pidiendo con efectos no solamente relativos, sino para todos, porque en el caso, si a mí me vacunas y no vacunas a todos los niños, no va a servir, me voy a volver a infectar. O sea, esta es una política general, no individualista. No me puedo estar yendo niño con niño para hacerlo. Y para que el amparo sea efectivo, tienes que vacunar a todos, en términos generales. Sí. El juez después el juez contestó que no se le faltara al respeto. fue muy especial que nos encontramos en esos formalismos, en querer poner prevenciones para ver si no presentan el amparo, cuando sería muy fácil ya tener, si lo quieren hacer como machote, una suspensión de plano y obligarlos. Pero en fin, ese es ahora, muy atinado el tema de que se señala que no están vinculados. Claro que estamos vinculados a todas las políticas. Si suscribimos si nos suscribimos a la Organización Mundial de la Salud, si no me recuerdo, es de 1900, casi tenemos más de 120 años perteneciendo, nos estamos sometiendo a sus disposiciones. Son organismos internacionales que firmamos nosotros. Entonces, si ya se firmaron, se tiene obligaciones, como señalan, de soft law, ¿sí? O derecho blando, que se le llama. O sea, no es un derecho duro, obligatorio, que digan, esta es una jurisprudencia. No, pero es un precedente orientador, si se quiere. Y ahora, cuando se tiene la intención, se toma. Y a nadie, no creo que, o sea, de repente parece, que se señala, dice, ¿por qué unos jueces sí y otros no? En esencia, no hay, creo que no hay ninguna política que se haya mandado desde del Consejo de la Judicatura ni nada en ese aspecto que se esté. No. Hay una especie de contención. Hay una contención porque en el juicio de amparo se aprende, y cuando estábamos en la octava época, los que aprendieron en esa etapa y luego estos que aprendieron en esa etapa que la pasaron a los de la novena y dos, era como que lo que se aprendiera a negar suspensiones. Eso es muy curioso, porque así estaba instrumentado antes de la 10ª época, o antes de la reforma del 2011 y de la reforma del 2016 de la ley de amparo. Lo único que se requería, que era una complicación, lo único que se requería para conceder o analizar la suspensión era, uno, que no fuera consumado, que no fuera negativo, y una vez que pasábamos eso de que si no fuera consumado o no era negativo, nos íbamos a la reglamentación de la ley de amparo, que en ese entonces era el 124, y entonces, si ya pasaba este primer test de si él no era consumado, si no era negativo, si no era prohibido, luego tenía que pasar a que si no era de orden público y intersocial. Y si caía en alguna de las hipótesis del 124 o ahora 129, se negaba. Había un vacío, porque cuando le decía al juez, oye, pero es que es ilegal el acto. Sí, pero ese es el fondo y en la suspensión no se puede ver el fondo. Esa forma en que se aprendió el derecho y que tuvimos 9 épocas de la jurisprudencia y hasta 10, en que no se podía ver el fondo, esta es una cuestión que se guardó mucho en la mente de todos los juzgadores. Unos la han roto ese paradigma y otros todavía no pueden superar ese tema. Okay. Y esa es la problemática. ¿Qué hizo el cambio? Una sentencia del ministro Góngora, en ese entonces magistrado, que levantó una clausura consumada analizando la apariencia del buen derecho. El maestro Góngora, en ese entonces magistrado, cuando estaban los edificios de Pino Suárez, que se cayeron, toda esa unidad, que se subía decía que cuando llegaba al elevador y como que todos los demás magistrados y los jueces se hacían a un lado y decían,
ahí va el que dice que en la suspensión se puede ver el fondo, ¿no? Curiosamente, y hasta le hacían burla y se reían, ¿no? Era motivo de escarnio. Entonces, ¿qué resulta? Viene la reforma del 90, viene la reforma, se cambia la corte, ese magistrado llega a ser ministro, llega a la corte y hace que se dé el cambio. Pero todavía estuvimos del 96 con esta tesis y a la fecha todavía se maneja que cuando se toca el fondo, esa es la materia de la sentencia, y entonces lo único que ven es el orden público y el interés social. Tenemos una tendencia precisamente a siempre tratar de ver el orden público y el interés social, que creo que está superado porque la reforma del 2011 dice, el juez deberá hacer una ponderación de la apariencia contra el orden público y el interés social. Ya no queda a discreción del Poder Legislativo haber determinado cuáles eran las causas de orden público e interés social. Ya es el juez, en términos de la propia Constitución, 107, fracción décima, que dice, el juez deberá hacer la ponderación. Entonces, tenemos que quitarnos eso, pero es un grillete que está costando mucho trabajo. Okay. Eso creo que es lo que puede explicar lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo. Sí. Pero aquí el tema es una interpretación conforme a la Constitución. O sea, aquí la pregunta es, ¿en qué parte se está afectando a la sociedad si se vacuna a un niño? Totalmente de acuerdo. O sea, sí, ¿en qué parte se está afectando a la sociedad? ¿En qué parte se afecta el interés público y el orden social? ¿En qué parte del 128, fracción quinta, que dice el tema de pandemia? Pero si no hay un artículo, pero si no se concedió la suspensión de garantías en relación de las prerrogativas que establece en materia de pandemia, entonces, ¿por qué los jueces no interpretan lo que simple y sencillamente dice? La Constitución dice, el derecho humano a la salud es universal. Juan Pérez es un niño que acredita con acta de nacimiento ser mexicano. Por lo tanto, el Programa Nacional de Vacunación no integra el programa para efecto de que se integre. ¿Cuál sería la circunstancia? Yo aquí la verdad es que he visto de veras esa circunstancia. Y segundo, el gran problema que nos estamos el día de hoy, querido maestro, es la ejecución del cumplimiento de las suspensiones. Ok, si me permiten. Quiere decir que las autoridades ya no están queriendo dar cumplimiento, y quien no quieren dar cumplimiento, quien está perdiendo es el imperio de los juzgados federales en relación de sus cumplimientos de sus determinaciones. Sí. Maestra Carolina, usted quería opinar, ya los maestros, los doctores en Derecho han dado cátedra con relación al juicio de amparo, a todo lo que está sucediendo. En términos llanos y simples, doctora, ¿por qué la COFEPRIS no puede autorizar la vacuna para los niños de 5 a 11 años? A mí me gustaría dirigirme a su auditorio, Roberto, porque los doctores en Derecho hablan efectivamente de todas las tesis y de todas las cosas, pero la primera pregunta que a mí me gustaría hacerme, bueno, que me hice además a nivel personal y que estoy muy molesta y seguramente muchas familias están igual que yo, ¿por qué tenemos que litigar las vacunas? Eso es increíble, nunca me lo hubiera yo imaginado. Yo padecí y viví la crisis de influenza, de H1N1, era servidora pública, era funcionaria federal, y existía una vacuna. Nosotros nunca tuvimos ninguna selección para aplicársela a nadie. A nadie. Es una vacuna universal. Entonces, en primer lugar, tendríamos que estarnos preguntando ¿por qué debemos estar litigando una vacuna? Y yo creo que eso es el tema. Hay que insistir, y yo le escuchaba a usted, Roberto, decir que una persona de muy bajo nivel en el servicio público a nivel estatal se dedica a darle instrucciones al gobernador del estado de Veracruz. Y yo soy veracruzana, a mucha honra, y además pago mis impuestos en Veracruz,
y tengo arraigo en mi estado, y mi hija es veracruzana igual que yo. Vivimos aquí en la Ciudad de México, pero eso es un accidente. Y no, y de verdad mi solidaridad completa con las familias que están litigando justamente estos temas ante autoridades incompetentes, autoritarias y que no entienden precisamente todas esas tesis que a mí me gustaría invitar a Román Lascano a que un día tuviera esa oportunidad de platicar con las familias en términos pues mucho más sencillos para que las familias entiendan cuál es su posibilidad de éxito y de cómo llegar a alcanzar un amparo y qué significa eso. Y la otra es, estoy de acuerdo con el doctor de Alba, nosotros formamos parte de una comunidad internacional. No somos un país ahí que está solo, aislado, y hemos firmado convenciones internacionales como la de la niñez, que claramente señala y establece que debemos velar por la salud y la vida de los niños en todo momento. Y lo que ha hecho este gobierno, lamentablemente, es que teníamos un sistema de salud pública federalizado y lo pasó a un sistema de salud pública centralizado. Y entonces, como decía el doctor de Alba, las vacunas, dependiendo la disponibilidad, porque siguen siendo vacunas de emergencia y no se ha permitido aún la comercialización de ninguna, pues estamos sujetos a eso, ¿no? A la disposición y al autoritarismo de este gobierno a que disponga lo que quiere invertir en salud. Y yo creo que con eso sería mi aportación. Sí. Y a mí me gustaría, pues en algún momento en estas charlas, darle oportunidad a las preguntas del público, porque seguramente si usted invita a personas, pues hay interés de conocer algunas inquietudes de su auditorio. Claro que sí, por supuesto, como siempre lo hacemos, que la gente que nos sintoniza normalmente sabe que transmitimos en vivo y que puede participar con sus preguntas. De hecho, preguntamos al inicio del programa si las personas estaban dispuestas a vacunar a sus hijos menores de 5 a 11 años. No sé si tengamos ya algún resultado por ahí, Max, que nos apoya en producción, no sé si tengamos ya algún resultado de la encuesta. De las personas que han participado. Tenemos, bueno, yo tengo aquí 3 comentarios de la maestra Rosailda Rojas Pérez, dice saludos al programa y panelistas distinguidos, distinguida. Carlos Alberto Martínez dice, si al inicio de la pandemia nos dijeron que el virus no afecta a los niños, ¿por qué le aplicarían una vacuna que fue diseñada para el primer virus y no para la última variación del mismo? No hay lógica, nos dice Carlos Alberto Martínez. No sé si quiera comentar, maestra. Con mucho gusto. El virus es el mismo. El virus sigue siendo el mismo. El tema es que va teniendo variantes de conformidad como el número de personas se van contagiando. Delta, en el verano del año pasado, entre julio, agosto, septiembre, se convirtió en una tercera ola muy dramática y que atacó de manera importante todavía a los adultos. Pero Omicron, que fue la que vivimos entre diciembre y enero de este año en México, pues agarró parejo y era el mismo COVID-19, solamente con una variante que afortunadamente a las personas que ya estábamos vacunadas, pues nos dio de una manera distinta. Bien, muchas gracias. Lua Fig dice muy buen tema, gracias por compartir. Gustavo Landa Muñoz dice yo considero que sí, se deberían de vacunar a los pequeños. A estas alturas ya se cuenta con algunos contagios a pequeños y en verdad les da muy feo. Yo considero que sí sería bueno. Bueno, para ir cerrando y para ir concretando el tema que estamos tocando, que es el derecho de la niñez mexicana a la vacuna COVID-19, que no están contemplados en el Plan Nacional de Vacunación, yo quisiera preguntarle a los 3 panelistas lo siguiente. Nos han dicho las autoridades federales, estatales, locales, como se les quiera llamar, es decir, en los 3 órdenes de gobierno, que no hay investigación científica en niños
y por lo tanto no se puede aplicar. Nos han dicho que es de riesgo para la salud de los niños. Es decir, todavía el viernes pasado, si no me equivoco, Hugo López-Gatell dijo que era más el riesgo que el beneficio y por lo tanto se tomaba la determinación de no vacunar a los niños. Y otra, nos han dicho que no hay la vacuna pediátrica de Pfizer para los niños de 5 a 11 años y han dicho en Guanajuato, en Veracruz, en otros estados, que aunque se concedan las suspensiones, no van a vacunar a los niños porque no existe la vacuna. Entonces, no sé quién quiere empezar por darnos sus puntos de vista. Doctor Román, doctor José Manuel de Alba, maestra Carolina. No, perdón, quisiera leer las doctor. conclusiones de la FDA de los Estados Unidos. Adelante, doctor. Conclusiones nada más. Se encontró que en un régimen de vacunación del COVID-19 que consiste en 2 dosis de 10 administrada con 21 días de diferencia, es seguro, inmunológico y eficaz para niños de 5 a 11 años. Los demás son fórmulas. Información certificada que debe vincularse con 2 figuras, etc. Es contundente. Okay. Un organismo del prestigio de la FDA de los Estados Unidos. Nada más. O sea, creo que no lo podemos, no hay ni por qué discutir. Las políticas públicas de México, la marihuana, por ejemplo, estaba prohibida en México, no por los estudios que estaban acá, sino porque estaba prohibida en Estados Unidos. O sea, no tenemos investigación, o no sé, a lo mejor estoy generalizando, o al menos en este gobierno, no hay investigación. Todo se toma como base, es una base importante lo que hace la FDA de los Estados Unidos. Ese es el punto. Aquí es, el único problema es que quien tiene la vacuna y la centralizó, o sea, no habría ningún problema si, como en cualquier democracia, se pone, en Estados Unidos va uno, se forma en X lugar, va, se la toma, se la ponen, escoge uno la que quiere. Aquí, hace un buen tiempo fui a Cuba y siempre sentía yo muy feo llegar a un súper y que nomás hubiera una sola marca de yogur y si era la única que me podía comer. Y que los que estaban afuera no lo podían comer porque era para los que estábamos adentro. Me siento así. Claro. Me siento sentado en el malecón de La Habana viendo para Florida para ver si me puedo poner una vacuna para mis niños. Esa es la sensación que tengo. Yo creo que esa es la realidad de esto. O sea, lo que se está queriendo hacer es que en el momento que se restringió a que la vacuna pudiera ser comprada en el comercio, lo que se trató de construir es una política de suministro de bienes y servicios por parte del Estado de acuerdo a un adoctrinamiento. Es decir, la gente, cuando se vea con necesidad del derecho a la educación, a la salud, etcétera, más que un derecho social que establece nuestra Constitución, lo que se está haciendo es efectivamente construir un pensamiento donde el Estado es el único que te puede dar la salud, la alimentación, la educación, y entonces lo que hace es restringir a la libertad de las mexicanas y mexicanos. Yo estoy de acuerdo con el maestro, no hay por qué analizar y discutir que hoy en día este soft law o este criterio de este órgano internacional y de la OMC faculta, ¿sí?, y establece que sí es factible la vacuna Pfizer. Como dice la maestra Carolina, no es posible que te tengas que ir a vacunar a otro país para que te pongan la vacuna que te pueden poner. Ahora, aquí hay un tema muy claro. Hay una omisión de una política pública. Y esta omisión de esta política pública quiere decir que no se ha dotado del recurso económico suficiente para efecto de garantizar el suministro y la compra de las vacunas. Y esto quiere decir que se está afectando la salud de las niñas y de los niños en este país al no tener la oportunidad, los padres de familia, de vacunar a las niñas y a los niños. Lo que sí es claro es que los jueces constitucionales
no pueden dejar de hacer lo que la Constitución les está ordenando hacer, que es interpretar. Interpretar es muy sencillo. Este decreto, este acuerdo, ¿está discriminando a las niñas y a los niños del país? Sí. ¿Es inconstitucional? Sí. ¿Viola los derechos económicos, sociales y culturales? Sí. Por lo tanto, es inconstitucional e inconvencional. En este caso, como hay una interpretación conforme a la Constitución, no tendría que irse ni siquiera a la inconvencionalidad, porque es una interpretación que señala la propia Constitución. Y algo que me llama la atención la maestra Carolina es que tiene toda la razón. El problema, maestra, es que hoy en día el amparo, más que ser accesible, se está generando mayores tecnicismos, mayor complicación por mucha doctrina, y lo que está pasando es que las personas no van a poder tener acceso. En el momento que un juez de distrito le diga, no me estás acreditando, susténtame el porqué y señálame en dónde, pues obviamente las personas no lo van a poder hacer correctamente. Cuando es claro que el juez de distrito tendría que suplir tendría que suplir hasta los conceptos de violación, hasta los actos reclamados. ¿Por qué? Porque es un interés superior del menor, es decir, los jueces deben de suplir la absoluta total de los errores o interpretación que hagan los quejosos. Ese es un gran problema que debe analizarse en todo el país. Si hoy en día no volvemos accesible el juicio de amparo para las familias, para las personas en sus garantías personales, en sus patrimonios, en su libertad de comercio, en su libertad de asociación, en su libertad de educación, en las garantías de un debido proceso ante un juez de oralidad penal, y no les sabemos transmitir a las familias que sus derechos se hacen consistir en esto y esto y en otro, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es que estamos apartando esta institución que es fundamental para el país, para otorgar justicia en el país, por no obtener la precisión y la claridad del lenguaje para que las personas con una sola petición sea suficiente para que un juez de distrito te diga, te concedo la vacuna porque te hace falta. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Justicia denegada, doctor. Sí, hay acciones que pudieron haberse promovido, como son las controversias constitucionales por órganos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Es una violación flagrante, es una violación a los derechos humanos. Lamentablemente, era una facultad que anteriormente tenía la Suprema Corte de Justicia, que realizaba una investigación y resolvía. Y hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos es omisa en sus facultades para promover estas acciones en favor de todas las niñas y todos los niños del país. Muchas gracias, doctor. Maestra Carolina. Su micrófono, maestra. Bueno, a mí me gustaría decirles con micrófono a las familias que a mí me gusta mucho comunicar y comunicar bien y claro. Y comunicar los riesgos en salud es muy importante. Y quiero cerrar mi participación diciéndoles lo siguiente. ¿Los niños se contagian por COVID? Sí. ¿Pueden tener una enfermedad grave? También. Desafortunadamente, así es. Debemos seguir hablando de los derechos que les asigna la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el acceso a la salud, el derecho a la salud. Pero de ahí a que tengan acceso a la salud, nos toca a nosotras, las familias mexicanas, para obligar a que todas las autoridades que intervienen en esta política pública tengan 3 temas a la vista. El primero de ellos es que tienen que asignar un presupuesto suficiente para comprar la vacuna de Pfizer. Las vacunas para vacunar a nuestras niñas y a nuestros niños. Que ningún servidor público está por encima de la Constitución
Nunca, como quieren decir estas autoridades locales, federales, las que ustedes quieran nombrar. Y la tercera y última, que no pierdan la fe, porque vamos a seguir dando la batalla para que todas las niñas y niños que no pueden irse a vacunar a otro país, se van a vacunar en en el que viven y en el que deben gozar de todos sus derechos y todas sus garantías. ¿Dónde están todas las autoridades? De eso nos vamos a encargar nosotros. Y los abogados en hacer su trabajo, y gente como yo que se dedica a divulgar temas de salud, a seguir divulgando que la salud, que debemos seguir pensando en salud, y que las vacunas son la medida preventiva por excelencia. Que no se nos olvide, y que no se les olvide a las autoridades, ni a los jueces, ni a nadie, que las vacunas son la medida preventiva por excelencia, y que lo mismo curan COVID, que curaron poliomielitis, que curaron viruela, que curaron sarampión, que era hace apenas 2 años, sarampión era la enfermedad de mayor contagio, y hoy quedó desplazada por COVID-19. Y yo con eso cerraría. Muchas gracias, maestra. Ya nada más, un último punto para irnos, porque ya se nos agotó el tiempo realmente. ¿Consideran ustedes, doctor Román, doctor José Manuel de Alba, que estos actos de discriminación puedan incluso recaer en crímenes de lesa humanidad por estar dirigidos a un grupo de población en particular? ¿Pueden llegar a constituir crímenes de lesa humanidad? Pues ese es un tema de la Corte Penal Internacional para efecto de analizar si existen o no crímenes de lesa humanidad por la omisión que pudiera existir en relación con la falta de política pública. Es decir, aquí más que ver sobre el tema de la niñez, es un tema que tiene que ver con la falta de planeación, previsión en materia de COVID desde el inicio a la misma. Es decir, tenemos 318,000 personas en este momento fallecidas. Ya existen en otros casos, como en el caso de Brasil o en algunos otros casos del mundo, donde se han presentado denuncias por violaciones de crímenes de lesa humanidad. Pero en este caso, yo creo que lo que nos compete a nosotros es simple y sencillamente garantizar que las niñas y los niños del país tengan una justicia que les otorga la oportunidad del derecho a la vida. Esa es la verdad. El derecho a la vida a partir del derecho a la salud a través de las vacunas. Y yo sí creo que las juezas y los jueces en este país que asumen su compromiso con la Constitución, que asumen su compromiso con su función y con su vocación, lo que están haciendo es generarles confianza para que el día de mañana puedan, a través de la vía del derecho, pedir y exigir un derecho que les corresponde. Yo estoy completamente de acuerdo con la maestra. No tendríamos que en este país estar promoviendo juicios de amparo para que las niñas y los niños de este país tuvieran garantizadas las vacunas. El dolor, la preocupación y la angustia de los padres de familia y de los niños también, porque también los niños tienen el derecho al libre pensamiento y a la libertad de decidir si se vacunan o no, porque un niño también podría oponerse en su libertad a oponerse a la vacuna, ¿sale? Lo que quiero decir es que los niños en esta facultad de libertad son los que te exigen y te piden la vacuna, en muchos casos. Y en este caso yo sí creo que los protocolos, el interés superior de la niñez en este país, no solamente debe ser considerado en temas de la vacuna, sino en todas las materias. Los criterios jurisprudenciales dicen que tratándose de niños, puede suplirlo hasta en la obtención de pruebas por parte de los jueces en este país. Muy bien, y creo gracias. que eso es importante. Gracias, doctor. Doctor José Manuel de Alba. Quisiera
llevar, platicar con ustedes un pensamiento en relación a lo que se habla un poco de los jueces. Yo lo soy. Cuando escogí la carrera de Derecho lo hice con la ilusión de impartir justicia. Cuando ingresé al Poder Judicial de la Federación, lo hice con esa misma ilusión. Al paso del tiempo aprendí a hacer prevenciones, a negar suspensiones con base en el artículo 129 de la Ley de Amparo, a sobreseer y a declarar inoperantes los conceptos de violación y a aplicar jurisprudencia sin cuestionarme. Me hice un experto en la técnica del amparo. Espero no se me haya olvidado por qué entré a estudiar Derecho. Muchísimas gracias. Doctor, bueno, el resultado de la encuesta que hicimos, el 76% comenta que sí está dispuesto a vacunar a sus hijos entre 5 y 11 años de edad, 17% nos dice que no y un 7% nos dice que tal vez. Esos son los resultados de la encuesta de la gente que participó con nosotros. Joel Santiago López Hernández nos dice saludos al doctor José Manuel de Alba. Yo les agradezco muchísimo, doctor Román Lascano, maestra Carolina Gómez Vinales, doctor José Manuel de Alba, por haber participado en este programa tan importante, porque afecta, como ya se señaló durante todo este tiempo, durante toda esta transmisión, los derechos de la niñez mexicana y que ni siquiera deberíamos estarlo discutiendo. Les agradezco muchísimo su tiempo, espero que nos puedan volver a acompañar en algún otro programa para Defiende TV, de teleclick.tv y alcalorpolitico.com. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, nuestros panelistas y todas las personas que han estado al pendiente de nuestra transmisión. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, maestro. Hasta luego, maestra. Gracias, buenas noches. Gracias. Sí, muchas gracias a todos.